Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. La ley define un índice. Ese índice después se reglamenta en cómo se aplica. Esa reglamentación, a nuestro entender, está mal hecha, pero mal hecha desde un término matemático. La fórmula dicen que tiene que ser de tal manera, la ley, y en la aplicación, en la reglamentación, después la hicieron de otra manera. Modificamos la ley de movilidad jubilatoria con una fórmula que consagró que siempre el resultado de la fórmula creció más que el índice de costo de vida. Y ahora cambiaron la fórmula para reducirlo. Porque ahora nos quieren correr de que no tenemos sensibilidad con los jubilados. Nosotros corregimos en nuestro primer año de gobierno una estafa de la administración anterior a millones de jubilados. Bajo ningún punto de vista nos vamos a prestar al juego del Ejecutivo de venir a rebajar derechos y salarios de los trabajadores pasivos y de los planes sociales por la vía de un decreto. Hoy hay 900.000 jubilados que corrigieron su haber, pero no en 20 pesos, más de 2.500 pesos por mes. Hay 400.000 jubilados que salieron de mínima. Entonces no nos pueden corregir un error matemático de 20 pesos de impacto. Decir que un jubilado va a ganar 6.300 pesos cuando le están sacando los medicamentos por enfermedades crónicas, cuando no tienen prestaciones, cuando no tienen prótesis, cuando no tienen audífonos. La verdad que no puedo entender, es el primer gobierno que ataca a los jubilados de esta manera. Tenemos el impacto es un impacto que consideramos que no amerita una consulta al Congreso. Ha sido un error, puede ser, pero lo que vamos a plantear es poder explicar la discusión para saber de qué estamos hablando y en todo caso haber que modificar la ley. En el difícil mundo de entender las barbaridades que se hacen con los jubilados en la Argentina, yo cuando necesito a alguien que me ponga orden en el cerebro, voy a ver a este señor. Es Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Qué quisieron hacer? ¿Vos entendiste? Yo lo que estoy convencido que no hubo errores, hubo excesos. Qué frase que me trae un escalofrío. Realmente es un tema muy delicado, y lo decías y lo planteabas, el agredir a un sector que vive excluido en el infraconsumo del resto de los roles sociales. Es decir, lo que devela esto es precisamente que los jubilados con 5.000, 6.000 pesos, muchos de ellos, la gran mayoría, el 53%, más de 3,5 millones, se están muriendo de hambre en Argentina. Y esto ¿Cuál es la canasta del jubilado? Porque vos decís, bueno, la canasta básica no tienen pibes. ¿Cuál es la canasta del jubilado? La canasta de un matrimonio jubilado. Nosotros calculamos desde hace una década, cada 6 meses la canasta, y incluyendo los gastos de vivienda, con precios del mes de diciembre era 14.062 pesos. Vale decir que cuando hablamos... 2 jubilaciones mínimas, le faltan 5 lucas para cerrar. No llegan a cubrirlo. Y obviamente es una canasta muy elemental, porque, por ejemplo, tomamos solo 3 medicamentos con descuento de PAMI para enfermedades crónicas, tomamos hipótesis en términos de vivienda, que es un alquiler compartido, pensión o el mantenimiento de un inmueble propio. Luego, cuando hablamos de esparcimiento, hablamos de una salida al mes. Cuando hablamos y de todo gastos, eso les da 14.000 pesos, algo muy modesto. Exactamente. Contra 2 jubilaciones mínimas que están en ¿cuánto? 5.500 se van ahora. Están en 5.660 y se van a 6.400 pesos. Vale decir ¿Cuánto perdieron los jubilados? Porque hoy decían que, le decía el propio presidente, que le están ganando a la inflación. Bueno, en realidad... ¿Cómo es ese cálculo? ¿Hay algo que me perdí? En términos históricos, la movilidad, la ley de movilidad, que tiene esa fórmula bastante críptica que planteabas vos, porque conocemos mucho de los guarismos después de conocer el resultado, hubo una situación similar en términos de esta tercera posición a la que aconteció anoche y ha sido olvidada en septiembre de 2012, donde también se le escamoteó 2 puntos a los jubilados, lo denunciamos judicialmente en ese momento. En aquel momento el oficialismo era la oposición de hoy y el oficialismo de hoy era la oposición. Nada que no conozcamos. Exactamente, pero es una fórmula que
tiene estas particulares características. ¿No se sabe en base a qué se hace? No, nosotros, si no la sabe vos, digo, no, usted la tendría inclusive, que es saber. más, en mi despacho se discutió parte de la ley, porque fue una ley que necesitó consensos en su momento, y habíamos quienes opinábamos que directamente había que adoptar el criterio que había establecido la Corte, que era reajustar conforme variación del salario del trabajador activo. Que esto iba a estar garantizado por, pero algunos dicen la paritaria. Que el aumento debería haber sido del 14. ¿Vos tenés alguna idea de ese cálculo? Lo estamos haciendo, estamos con un actuario tratando de hacer ese escenario. Ahora, si algo es tan difícil es porque seguro te están cagando. Pero, mi experiencia es que cuando la cosa viene oscura porque te están choreando. Pero por eso, es decir, es una ley que a través de la reglamentación o de su interpretación se viola su espíritu. Vamos a lo concreto. Generó buenos guarismos, buenos porcentajes, del 31, 32%, en la mayoría de los años. Perdió en el 2014 4 puntos con la inflación y en el 2016 casi 10 puntos aproximadamente. 10 puntos se perdieron. Claro, hoy el presidente hablaba el segundo semestre. 4 puntos recuperados. Bueno, hay que avisarle que se siguen perdiendo respecto al año pasado 6 puntos. Y lo que hay que aclarar, Rolando, es que esto simplemente mantuvo en términos históricos un haber jubilatorio ya devaluado. Vale decir que nunca hubo recomposición de ese haber. Quiero sumar a la conversación a Karina Banfield, diputada nacional de Cambiemos. ¿Cómo ves lo que pasó? ¿Aliviada con el reconocimiento de Macri? Creo que hay algo muy importante para transmitir, y es que acá no solo hay un cambio en un sector de la sociedad como es Cambiemos, sino que cambiamos todos. Porque lo que sucedió anoche en el Congreso, ayer, bueno, era anoche, creo que fue muy importante. Recién veía que pasaban a Camaño, la diputada Camaño, otros diputados, pero no estaba Lilita. Sí, o no estaba Negri y Mazot, que hicieron una conferencia de prensa cuando notificaron que el presidente iba a ir para atrás con la medida. Y creo que ahí empieza a funcionar la República. Hay un poder ejecutivo que gestiona, que en esa gestión comete errores y que nosotros como diputados nacionales y como Congreso de la Nación tenemos la garantía, somos los garantes de proteger en este caso a los jubilados. Pero es, y eso quedó es un error clarísimo que hubiera en ese momento. Coincidentemente justo un párrafo. Mira, en un memo del FMI. Yo quiero decirte esto. Yo estoy muy feliz porque coincidimos con el presidente en algo que yo venía conversando con varios medios de comunicación con respecto al tema del correo, en que los andamiajes que existen hoy normativos y en la gestión para poder controlar la relación entre lo público y lo privado son insuficientes. Y tenemos que ajustarlos, tenemos que fortalecerlos, porque efectivamente lo que no puede quedar es esta sospecha que es obvia que el resto la perciba y la tenga, porque en realidad falta previsibilidad. La transparencia es un recorrido de previsibilidad, de diferentes acciones rutinarias que hacen que todos tengamos confianza en que no parezca algo oscuro, etc. Tardamos 12 años para que haya una ley de acceso a la información pública en este país. Salió el 28 de septiembre del año pasado. Y esos son pero aquellos no logramos siquiera acceder andamiajes... a los números hacia los cuales se saca el coeficiente de aumento de los jubilados. ¿Para qué sirve la ley de transparencia? Pero puede haber... La ley de transparencia, vos podés preguntar cómo se hace ese cálculo y te lo tienen que dar. ¿Ustedes preguntan y te lo dan? Te lo tienen que dar. No es un dato público y te lo van a dar si lo pedís. Pero hay un punto que quiero cerrar en esta idea que decías en tu editorial. ¿En dónde cambiamos todos? Cambiamos en que hay un gobierno que retrocede porque hay presión social, porque hay presión del Congreso, porque provoca una mirada hacia un lugar y señala, y eso los obliga a ir hacia atrás o rectificarse de la medida o de la actividad que está llevando adelante. Veníamos de un gobierno que también, según tu editorial,
hacía como que pasaba y no les importaba nada. Y la sociedad se enervaba y no les importaba nada. Y hoy tuvimos una conferencia de prensa. Pero no pasaba nada porque ellos tenían mayoría. ¿Qué pasaría si Macri tuviera mayoría? Te puedo asegurar que eso no sucede, Ojalá. porque hay garantes y lo demostramos anoche. Por eso decía, en ese apartado donde se quejaban los diputados, también estaban los oficialistas, también estábamos nosotros. Estaba Lilita Carrió, estaba Negri, estaba Monzó, el presidente de la Cámara. Quiero sumar a la conversación a Ariel Arroyo, es referente social del Frente Renovador. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. A mí me parece que no es tanto si pasa, pasa, sino que el gobierno no está entendiendo bien qué es lo que pasa. No está viendo bien el problema social en serio. No son solo jubilados. La actualización va para los jubilados, más para que los... uno simplifica, ¿no? Pero si sumamos jubilados, más asignación universal por hijo, que son 3.800.000 chicos, más pensionados, más todo, te dan 17 millones de personas. O está llevando a la baja a 17 millones de personas. Eso que tantas veces decís vos, la gente que cobra un subsidio. Digo, ¿a quién que se cobra le puede ocurrir claramente jugar con tocar un índice que llega casi a la mitad de los argentinos? Primer punto, me parece que ahí, yo creo que tal cual lo plantea Eugenio, que se tentó el gobierno con decir, acá sacamos 3.000 millones de pesos, 3.000 millones y entonces resolvemos Total, un que son 20 mangos. fiscal, todo el mundo lo va a ver como 20 pesos. Como no se entiende muy bien cuál es la fórmula, jugó a eso. Pero lo concreto, más allá de los errores del gobierno, es que no está percibiendo que acá hay un problema serio. De verdad la gente no tiene plata, de verdad está complicada la cosa, de verdad la gente no está llegando a fin de mes. Y además, marzo siempre es el mes más complicado en Argentina, porque se juntan la cosa escolar, empieza la escuela, la familia siempre la tiene más difícil en marzo. Un marzo que viene con los aumentos de luz. Pero lo que te digo es, si vos le estás complicando la vida enero y febrero para llegar al mes que siempre es difícil, cualquier familia sabe que marzo es un mes que hay que remarla complicada porque empiezan las clases, porque está la mochila, porque está el guardapolvo de los chicos, porque están los útiles. Ponele que a los abuelos no les moleste, pero lo que cobran asignación sí. Absolutamente, o sea, está complicando todo para llegar a lo más complicado que tiene cualquier gobierno, que es marzo. La verdad que está viendo mal la realidad, está pifiando mucho. Yo creo que realmente tiene mucho Excel y poca calle, y recomendaría que salgan a caminar y hablar con la gente sin tingleo, sin tele, sin ¿Pensar nada. realmente puede ser un error? No, yo creo que se tentaron en ahorrarse 3.000 o 10.000. A nosotros el cálculo nos da un poquito más de 13, sé que es discutible, pero supongamos... 13, sí, el cálculo... Sí, 12.96. Algunos tiene hablan de mucho que ver 14, con- bueno, el 12.96. El tema, digo, para simplificarlo, es cómo se toma la recaudación y contra qué se contrasta. Si contra el semestre anterior o contra el mismo semestre del año pasado. Eso te va a dar una variación. Saliendo de las cuestiones técnicas, en el mejor de los casos querían ahorrarse 3.000 millones. Quitándole a los que menos tienen, objetivamente, y no entendiendo que hay un problema serio. Y no respetando leyes, porque Exacto. no se trata de subsidios, perdón. Leonardo Fabre, en este programa no necesita presentación, se presenta solo, empieza a hablar, Llegó titular el hijo. de personal Perdón. de ANSES. No, por favor, Leonardo, sos bienvenido. ¿Cómo te va? Disculpame. Lo que pasa es que es un tema que me toca como trabajador de ANSES, como dirigente. No se trata de subsidios, se trata de derechos. Absolutamente. Derecho. Todo lo que mencionaste son derechos Claramente. sociales, que vienen de la pesada herencia. No es dádiva que el Estado lo da si quiere Claro, o no. la pesada herencia dejó derechos. Tal cual. No dejó dádivas. Lo que se está tratando es transformar derechos en dádivas. Por eso la creación de la pensión universal, que te la voy a dar porque sos viejo. No hago ningún cómputo. O sea, lo que está cambiando, y a veces duele y a veces no duele, es el ADN. El ADN de este gobierno es un ADN normal de empresarios. El lucro como cuestión esencial. Y el ADN de lo que venía atrás, que tenía montones de problemas, es otro que tiene que ver con los derechos sociales, con la justicia social. Entonces, lo que está pasando acá es mucho más grave que cualquier descripción técnica que demos. Cada error todas las semanas hay un error, ¿eh? Cada error que se va produciendo no se trata de que lo hicieron sin querer. Se trata de que están respondiendo a un plan perfectamente organizado que tiene que ver con ideas nacionales. Para vos el hecho de que haya aparecido un párrafo recomendando esto en un paper del Fondo Monetario tiene que ver. por refrenda supuesto. la cuestión de que no fue un error. Pero aparte cae bien ese párrafo porque esta gente es parte de aquello. Entonces, como es parte de aquello, cumplen todo lo que el Fondo Monetario, no por nada, el otro gobierno le pagó al fondo y le dijo chau.
Porque no fue bárbaro, no fue re genial. Y claro que fue re genial. Sí. ¿Qué dijiste cuando ¿O acaso vetó Néstor Cristina el Kirchner 82% móvil? ¿No fue el mejor presidente que tuvimos, Néstor Kirchner? Pero no ¿O te lo vas a jodió negar? también, Los no números te lo sentiste dicen, muy ¿no? mal. Lo bueno es que hoy lo puedes decir. Antes, lo malo, pregúntale, ¿lo yo lo dije dijiste? siempre, ¿eh? ¿Lo dijiste? En este programa. No te escuchamos. Y le hice... En el Congreso no escuché a ninguno de los diputados del Nosotros FPV le hicimos, haber hecho el escándalo que le fue hicimos planes anoche de el lucha Congreso, al otro en gobierno. donde Lilita Carrió, fundadora Está bien. de Cambiemos, Mirá, por más que fue hoy ustedes y lo hablen, sigue tuiteando. no logran darle confianza al pueblo. El pueblo no les tiene confianza. El pueblo no es de un sector. El pueblo es todo. El pueblo es todo. El pueblo es todo. Y la confianza también. Sí, te la tenés que ganar ustedes vos fueron como utilizados dirigente. por el pueblo para sacar algo que no Te la tenés que ganar vos querían. como dirigente. Pero ahora ¿Y hay que sabés bancarlos a cómo? No ustedes. sos Y previsible ustedes cuando son el mucho más graves 82% móvil que el que gobierno vetó anterior. Cristina. No dijiste nada. ¿Qué no voy a decir nada? Averiguá mi historia. Pero por favor. Yo no te voy a estar explicando públicamente quién soy, pero le hice muchos paros. Perdón, Nunca fui un aplaudidor. no así dijeron que nada. Tengo autoridad moral para hablar. Dijeron ¿me nada, entendés? no dijeron Pero sí, nada, porque esa era coautor la manera de la de ley de mantener movilidad el proyecto. previsional. Soy coautor Era de la necesario ley para de el movilidad proyecto, previsional. lo explicó Y Cristina en ustedes cadena la quieren nacional, lo sacar. vimos todos ¿A y ustedes los les escuchamos molesta que los todos. jubilados cobren por ley A un mí no me aumento podés todos decir los eso, meses? porque yo A vos defendí te a lo los digo y a jubilados cualquiera anoche. se lo digo, a cualquiera. Defendimos a los Ustedes jubilados les molesta la ley anoche. de movilidad jubilatoria. Defendimos, Eso es lo que le molesta. defendimos los... No, porque esto es muy... Esto es agraviante. No, pero a lo mejor puedo, a lo mejor... escuchaste y nos escuchaste y nos a vimos lo ustedes mejor todo el puedo día. establecer... Y tenés... a lo mejor... que ustedes dicen a lo toda la mejor... semana. No, no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. A mí no me importa ni que vos ni Macri no me permitan nada. Esperen un poquito. Digo, a lo mejor puedo establecer algún grado de precisiones, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? Disculpa. No. En el caso de Leonardo Fabre, él no es precisamente un kirchnerista típico porque rompe con el kirchnerismo, como rompe el sector de Moyano, bastante temprano. Ustedes rompen, apoyan hasta la estatización de los aportes previsionales, más o menos, y después rompen. En el caso tuyo me consta también que vos saliste a defender la situación de los jubilados rápidamente, cuando todavía no se había retrocedido en la cuestión, cuando no se conocía el retroceso de Macri, y tampoco creo que hubiera suscrito lo que decía el párrafo del FMI. Digo, para establecer un poco de orden, porque no me parece que estemos, más allá de las diferencias circunstanciales, me parece que no es que tengan un diagnóstico tan difícil y tan diferente de la situación del jubilado. El señor piensa que sí. El señor piensa que yo soy... Por eso establezco algunas precisiones, nada más. A ver, a mí me parece esto. El cálculo como está armado, si baja la inflación, le va a dar por encima de la inflación. Y eso es un problema para un gobierno que quiere recortar y retirar dinero, porque el problema básico que le está haciendo es chupando el dinero del Banco Central para bajar la inflación. Entonces esto le puede complicar. Y paralelamente, esa es la lógica del Fondo Monetario, y paralelamente tiene un problema, porque con este esquema no solo va a haber una recuperación mes tras mes, como debería ser, sino que va a tener más movimiento de circulante que lo quiere parar. Ahora, en definitiva estamos hablando de cómo mejorarle la plata a los jubilados. Sí. Hoy el presidente decía que la ley de reparación histórica le mejoró los saberes a los jubilados. Caballeros. En realidad, a un sector, algunos los benefició, sobre todo hasta este momento a los mayores de 80, que se les pagó a partir de septiembre. Sin ¿Cuánta guita? Eso depende de cada caso en particular, es diverso porque tiene que ver con la historia laboral de cada uno. Generó algunos problemas porque hubo casos de reajustes pequeños que le hicieron perder beneficios que tenían por tener el haber mínimo. Y esos beneficios, subsidios de PAMI, del gobierno de la ciudad o provinciales, eran mayores a la recomposición que tuvieron. Pero si vos lo tuvieras que calificar, ¿hay euforia o hay decepción por eso? No, hay un empate porque inclusive hay cierto atraso en la información que tiene que recibir el jubilado respecto al quantum, que es lo que le va a llevar a determinar si acepta o no. ¿Hay euforia o hay decepción por eso? Que técnicamente, ¿querés que te diga lo que está pasando? Realmente se le reconoció, se le pagó a poquísima gente. Hay 100.000 beneficios acordados que hay que pagarlos. Y la Dirección de Prestaciones de ANSES no nos da el acuerdo para que nosotros les paguemos a los jubilados. Bueno, pero antes iban a juicio.
No, pero ojo que tienen que ir con un abogado al lado, ¿eh? Porque tienen que aceptarlo. En general todos lo aceptan. Pero justamente esta ley te manda con un abogado al lado porque también ahí hay un problema. El jubilado, que es la parte débil del tema, tiene un aumento de 150 pesos, de 20 pesos a veces, y el jubilado acepta y te hacen firmar un papelito donde cedes derechos. Cuestión que la mitad de la biblioteca dice que vos no podés ceder derechos. ¿Hay euforia o hay decepción con esto? Nosotros logramos en el Congreso de la Nación, e insisto, creo que no tenemos diferencias. Creo que las diferencias se marcan por un River y Boca innecesario y por eso me parece que es importante esto que decía al principio, cambiamos todos, el pueblo somos todos y nosotros, como representantes del pueblo, somos los garantes no solo de los jubilados, sino de todos los argentinos cuidando sus derechos. El problema es que hay ganadores y perdedores. No hay ganadores y perdedores. Hay que acomodar un país que durante 22 años fue a la deriva. Juan Enrique tiene números. A ver, vamos a esos números. Buenas noches, Rolando. ¿Sabés qué? El cálculo central que dio que hablar en estos días tiene que ver con los impuestos al trabajo, las contribuciones. Claro, hay más recaudación de impuestos al trabajo si hay actividad económica. Ahora, si cae la actividad económica y hay desempleo, se cae esa movilidad jubilatoria y también se va a caer si hay flexibilización laboral. Venía aumentando semestralmente un 15%, estamos hablando que este ajuste va a ser del 12%. Esta ley de movilidad sancionada en el año 2008 debutó en el año 2009 cuando la jubilación mínima era de 690 pesos. Y te muestro rápidamente, en los últimos años, año 2013 tuvo un aumento de 15 y 15, 31%, con la inflación del 25%, el jubilado ganó un 6%. 2014, un año de evaluación, igual que este año, 3.231 pesos, un aumento del 37%, 16 y 17%. Inflación del 35%, el jubilado ganó un 2%. Año 2015, 4.299 pesos, aumento del 33%, 16, 15 por ahí, 25% de inflación, mirá el jubilado, ganó un 8%. Compará el año 2014 con el año 2016, y claro, 5.661, con un ajuste del 31 que andaba en el 15, pero mirá la inflación, 42%, el jubilado perdió 11 puntitos. Y cuando hablo de jubilado, ahí en la mesa, un prestigio terrible hablando de jubilados, ponderemos lo siguiente, lo más duro. Mirá lo que es esto, la siguiente imagen, es lo más duro que te puedo mostrar el día de hoy. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con las cifras? ¿O porque digo, las cifras se discuten mucho en la Argentina? Totalmente. El 2014 está opinado, digamos, ¿no? Pero... El 2014 por la devaluación, que este año perdieron un montón, 2016, es evidente. Eso no hay duda. Eso es evidente. Por eso sacamos la ley de reparación histórica de los jubilados, porque sabíamos que esos números no eran Sí, pero incluía el blanqueo. Y mirá qué bien fue, fíjate los números que tiró Pratgay antes de eso. Incluía la modificación del sistema. Ustedes fue un dicen éxito el blanqueo. Que no es sustentable el sistema. Y el gobierno anterior le entregó a ustedes un sistema funcionando, que ahora no está funcionando, y les entregó 50.000 millones de dólares. La gente confió. Bueno, parece que está funcionando, porque las jubilaciones se cobran. Sí. Rolando, más allá de... Rolando, a ver, los aumentos no se cobran. Las jubilaciones, digo, se están cobrando, el sistema funciona. Las jubilaciones la hemos pagado hasta cuando tuvimos 4 presidentes en un mes, ANSES siguió pagando los jubilados. Pensemos también en esto, Roló. Mirá, esto es importantísimo. Vamos a ponderar en qué gasta un jubilado. Medicamentos. Mirá los medicamentos. Presión, colesterol y broncodilatador. Mirá cuánto aumentaron en los últimos 3 años. Está bien, pero eso no está cubierto por el PAMI, por ejemplo. Sí, bueno, está cubierto por el PAMI. Y fíjate que hubo una quita recién de la cobertura en un 100% de medicamentos. Pero yo te quiero mostrar esto, porque para lo que tenían prepaga, para lo que tenían prepaga. Claro, pero hay jubilados que tienen que pagarlos de todas maneras. Yo te quiero mostrar la variable de aumento. Fíjate, acá, del 2016, este medicamento aumentó un 110% en el último año. Sí, teléfono para los laboratorios, que tengo entendido que algunos de ustedes del bloque Cambiemos ya están intentando decir, muchachos, intentando. No abusen. Hace rato.
harían bien, porque objetivamente hay un abuso brutal. Lo que Los pasa es que laboratorios. La prepaga para un jubilado del conurbano es contratar una ambulancia, es alguien que le asegura que va a ir con la ambulancia, no es lo que entendemos como prepaga. Yo le digo a Semino laboratorios y le sale espuma por la boca. Sí, es mi núcleo psicótico. Por eso se altera, se pone como el demonio de Tasmania. Pero una cosa que es importante, el PAMI cubre los medicamentos de los jubilados. Sí, los pero jubilados el PAMI, no tienen que pagar. Discúlpame, Sí. el PAMI acaba de ratificar un contrato con la industria del medicamento, que es una entelequia que se creó en el año 97, el contrato sigue siendo el mismo, y paga alrededor de 2.000 millones de pesos por mes, y es como el contrato de Chevron. No sabemos cuáles son las condiciones al Pedilo día por de hoy. 11.72, te lo tienen que dar. No aparece en la información. Pedilo, lo pedimos juntos. Bueno. Vas a ver que te lo van a dar. Muy bien. Vamos muy a ver bien. si- Vayan y van juntitos a pedirle el contrato. Porque y después me lo explican. Mirá eso que sí. Chevron lo dieron, ¿eh? Es Mirá que Chevron lo dieron. fundamental, sí, después de una acción judicial. Pero Es era fun- el gobierno anterior es el que no lo daba y por eso fundamental, se si inició hay la una acción concepción judicial. liberal de la economía, Este gobierno lo dio. No, que es haya importante ese dato. competencia. No mezclemos los gobiernos, porque este gobierno da información. No, si hay una También Laura Alonso cambió, ¿eh? Decía una ¿Qué cosa cosa? y después decía la contraria. ¿Me escuchaste a mí? Insisto en algo, si Soy la hay promotora de una la ley de concepción liberal de la economía, debiera haber compulsa de precios, debiera no estar cartelizado el sector. Ese es Y un esto, trabajo que está haciendo Regazzoni muy importante, muy importante. en realidad Ha venido muchas no veces se al Congreso percibe para trabajar sobre en eso. lo que se ha determinado como forma contractual. Por eso, Pero lo tienen- si es lográs un objetivo fundamental. conseguirme, porque a mí no me lo han No, suministrado no, porque y está no bueno que está lo uses, que publicado, uses el- no está publicado, hay una carta de intención sobre la firma del convenio, pero voy a esto, que tiene que ver con lo que señalábamos anteriormente. Los medicamentos de crónicos, tal cual se decía, hicieron un colchón de precios durante el año pasado, donde, por ejemplo, las estatinas para el colesterol, el enalapril para la hipertensión, aumentaron el 170, el 180, O sea, no está ni por el dólar ni por la 190%. inflación. O sea, Las aspirinetas, que tomamos todos los mayores de 50, 10 millones de comprimidos por día se dice se consumen, aumentaron el 150%. Vale decir que no solo tienen un pingüe negocio en términos de lo económico, sino que se maneja el poder del sistema de salud desde el contrato de medicamentos con el PAMI. Y esto lo soporta indirectamente el jubilado, porque lo que el PAMI tuvo que pagar de más en medicamentos el año pasado, ¿sabés de qué partidas salieron? No. De las partidas de ayuda social. Juan, más números. Bueno, le digo a la gente que @3P-A24 pueden opinar sobre los medicamentos y el aumento. Ahora vamos a lo central, la fórmula de cálculo. Y te la muestro al aire, no voy a ser muy técnico, pero claramente en esta imagen, la siguiente imagen que tengo, te muestro cuál es centralmente la fórmula de cálculo. Acá, hasta ahora era esto. Un poquito, ¿sabes? Te digo, Rolando, esta ley debutó en el año 2008. Ahora, recién en el año 2017, te das cuenta que es un poquitito a favor del lado de los jubilados para irte justamente hoy con una inflación del 42%, un poquitito en contra de los jubilados. Te digo, Rolando, no te voy a explicar técnicamente. Claro. Esto es una raíz cuadrada que reduce las jubilaciones y esto te da a lo sumo un punto porcentual, 20 pesos, medio kilo de pan. Pero ese punto porcentual era guita en el presupuesto. Y ahí está la tentación, lo que vos decís, la tentación del recorte. Y lo que está explicando para mí, Juan, es lo que se da en términos... Yo haría una cuenta simple. El Estado está gastando lo mismo que antes y hay más pobreza. Quiere decir que está sacando de abajo y está llevando arriba. Está haciendo una distribución al revés. Le está sacando a los que menos tienen y dando a los que más tienen. También se achicó la economía. Se achicó la economía, lo cual va en contra de los que menos tienen. Se paró la clase media porque se paró el comercio, se paró lo que hace el consumo. Un temita. Evidentemente hay una distribución al revés. Eso no es una buena cosa para la Argentina. Hay un tema. Los impuestos que venían para ANSES, la coparticipación del 15% que venía ANSES fue muy... No sé, un genio que lo asesoró al presidente y le dijo, devolvamos a las provincias la coparticipación. No, pero eso fue una ley, fue una acordada de la Corte Suprema que dijo. Sí, para 2 provincias, pero acá se generalizó. Entonces, Cristina, un decreto de Cristina, se generalizó. antes de irse. Pero eso era una base fundamental de los ingresos de ANSES. Ahora,
Claro, me gané a todos los gobernadores, hacen lo que yo digo porque le estoy poniendo. Ahora, la que le estás poniendo es de los jubilados. El impuesto al cigarrillo, que venía íntegramente a ANSES. No hay más impuesto al cigarrillo. ¿No hay más? No hay más. ¿Eso es así? Sí, sí. Ah, dudás. Sí. No, yo quiero que hablen todos, No, che. a ver. Es un truco para que hablen todos. Me cuido los secretos de entrevistador. En realidad, cuando Juan estaba explicando, lo que tenemos que ver, y me parece compartiendo con la preocupación con la diputada, me parece que cualquier crisis genera una oportunidad, ¿no? La vieja definición del griego antiguo, bastante olvidada. Frente a esto, en realidad lo que estamos discutiendo es la miserabilidad de los ingresos de los jubilados. Totalmente. Es decir, No hay que perderlo de vista. los 20 pesos tienen significación o no cuando al jubilado, sabemos todos, les es imposible Puede vivir ser lo que con te eso. falte para llegar a terminar el día, los 20 pesos. Exactamente. Es un montón cuando es lo que por te eso, falta. por eso Un tiene bondi. significación. Simbólico también. Entonces, me es una parece que es locura. la oportunidad para, acordando esto, acordando lo que es un supuesto común, ver cómo hay una recomposición de ese haber, aunque sea progresivamente. Hoy el salario mínimo vital y móvil son 8.080 pesos. El jubilado en marzo va a estar 2.000 pesos abajo. Recién Y en tampoco marzo. que las 8 lucas para tirar manteca al techo. Exactamente, ¿no? pero por Los eso. jubilados es 8.555 pesos ponderando alimentos y medicamentos. O sea que sí, realmente hoy Por eso. un jubilado está muy abajo con estos ingresos y podemos decir que una pareja de jubilados, Rolando, es pobre. ¿No habría manera de instrumentar algo para que les devuelvan parte del IVA? Bueno, el problema, hay una ley que Pero digo, ¿se puede- no está proyectos hay, pero sirviendo. ¿se puede ¿eh? hacer? Que hay o- que hacerlo, Sí. pero en realidad vinieron para atrás, Hay que porque tomar fueron la atrás con la devolución devolución de del los 5%. Fueron no atrás con la funcionó. devolución del 5% de tarjeta de débito. Con los 300 se había establecido. Hay que hacerlo. Un jubilado, una persona que tiene un plan social, que está en situación de pobreza, tiene que pagar menos de alimentos que el resto. Tiene que tener una devolución de IVA. Pero lo que se hizo fue al revés. Se quitó esa devolución con el tema de tarjeta de débito. El gobierno no está yendo por ese lado, está yendo para el lado No, por contrario. eso, es un plan, es un programa. Un programa que es justamente cambiemos. El otro era todo malo y ahora todo esto que traemos, que es totalmente diferente, es todo bueno. Ahora van a ganar un poco menos, ¿eh? Los empresarios no, los trabajadores, los jubilados. O sea, el pueblo que ya está ganando un poco menos. Ahí está, el 2016. Lo dijo recién la estadística. No estamos inventando cosas. Sí, yo creo que de todos modos todo esto es parte de un proceso, ¿no? No hay generación espontánea en cuanto a los saberes de los jubilados, en cuanto a la conformación del gran ejército de pobres que hoy hay en Argentina. Y me parece que tenemos que ver el proceso que viene hacia adelante, si podemos conseguir mecanismos para resolver estos problemas. Lo que hemos visto, algunas medidas que no han ido en este sentido, lo que tenemos que generar y tratar de que el sistema político institucional tenga en agenda estos temas. Hoy, afortunadamente, se está discutiendo el jubilado por este error entrecomillado, si no, se naturaliza que alguien en Argentina con 5 o 6 mil pesos subsiste. Rolando, Sí. una cosita que me parece súper importante que lo que está diciendo Semino, esto que decías, crisis oportunidad. Y me parece que es algo, es una alerta que nos pone a todos los que hoy estamos con la obligación de gobernar, que no nos olvidemos ningún día de los sectores más desventajados en donde también están incluidos los jubilados. La cuestión de los jubilados no solamente tiene que ver con las jubilaciones, sino con el PAMI. ¿Cuántas veces se ha dicho la manera que saquean el PAMI, la barbaridad que se hacen en el PAMI? Nosotros en su momento nos horrorizamos cuando vimos ese galpón lleno de sillas de rueda. Ahora hay un debate sobre cómo se está gastando la plata en el PAMI. Otra vez, ¿les suena? ¿Alguna vez lo escucharon? Convenio del PAMI con el Club Boca Juniors, supuestamente para tener una vida saludable. Algunos diarios están publicando que el PAMI le está pagando al Club Boca Juniors una suma desconocida, pero algunos delegados están hablando de 37 millones de pesos. 25 millones de pesos para el alquiler de máquinas fotocopiadoras, 468 millones de pesos para el arrendamiento de edificios y oficinas, cuando el PAMI tiene a su vez 35 inmuebles en desuso. No cambiamos nunca. Esto es lo que pasaba el año pasado, para que digan que no nos acordamos, con la vergüenza de las sillas de ruedas.
¿Este es tu cuarto? Este es mi cuarto. ¿Acá vivís? Es mi sala de enfermería a las 24 horas. ¿Qué tenés? ¿Oxígeno? Tengo un concentrador de oxígeno, 2 oxígenos de backup y un CPAP para poder dormir. A vos te iban a operar por el PAMI hace 5 años, me dijiste. Sí, en el Cruce Varela, en el Hospital Néstor Kirchner. En el Hospital Néstor Kirchner. Te habían hecho todos los Sí, estudios. todos los estudios. A la hora de operarme, no me operaron por ser del PAMI. O sea, perdón, vos estuviste internado a punto de ser operado. Yo hice todos los prequirúrgicos, el test psicológico, hice la dieta un mes tomando agua y comiendo pollo hervido. Cuando me citaron para pesarme había bajado 26 kilos. Cuando me piden el carnet de la obra social, le presento al del PAMI diciendo, mira, arregla tu tema con obra social porque por PAMI no operamos. Raquel, ¿cuánto hace que pediste la silla de ruedas para tu mamá? Mira, el año pasado, aproximadamente en julio, junio, que ella venía recuperándose un derrame cerebral que tuvo y demás, hago la primera solicitud en PAMI 4, de acá de Belgrano, y lo que solicitó, por una cuestión de logística dentro de su departamento, que fue una silla de ruedas de las más chiquitas, porque si no, no pasa por el... Esa fue la primera vez. O sea que hace 8 o 10 meses. Más o menos. Ella se mueve con dificultad con este andador. Exacto, con ayuda y el andador. Con ayuda del andador. Sí. La silla de ruedas le cambia la vida. Y sí, porque vos imaginate la calidad de vida, cómo le puede cambiar. Yo, cuando yo la saco a tratar de que pase un rato, que tome aire, es una cuadra que la llevamos entre varios para que no se vaya a golpear, no se vaya a lastimar, pero a la cuadra ella se quiere sentar porque está agotada. Esa operación te puede alargar y salvar la vida. Claro, la operación es para aumentar mi calidad de vida que hoy no tengo. Yo padezco apnea del sueño y todas las secuelas que eso va trayendo, diabetes, hipertensión, glaucoma, hernia de disco. ¿Es cierto que vos no dormís nunca? No, yo en un sillón, hago micro siestas. En 24 horas puedo llegar a dormir 1 hora en total. Pero todo en un sillón porque no uso la cama porque me ahogo, a pesar de usar el CPAP. ¿Y qué te respondió el PAMI cuando vos le contaste la situación de Raquel? Bueno, que sí, que me daban, que me anotaban, que me dieron un papel donde decía que yo había hecho la solicitud y que bueno, que después dependía de que hicieran devoluciones. ¿Cómo devolución? Lo que yo entiendo es que mi mamá tiene que esperar a que alguna otra persona no necesite más la silla de rueda. ¿Cuál es la explicación de por qué no hay? No hay. ¿Vos necesitas una cirugía de qué tipo? Una cirugía bariátrica o cinturón gástrico, como quieran llamarlo los médicos, lo que más convenga. ¿Es debido a muerte lo tuyo? Sí, porque soy un paciente de alto riesgo. Y yo lo estoy esperando hace 5 años. ¿Ni siquiera dormís en esta cama? No duermo en esta cama, es un somier nuevo, como me lo recomendó el médico, no lo uso. ¿Por riesgo a alguna ACV? Tengo miedo de dormirme ahí y no levantarme nunca más. Si yo te mostrara un lugar, un depósito, donde las sillas están arrumbadas, apiladas, pudiéndole mejorar la vida a personas como tu mamá, ¿vos qué dirías? Mirá. Ese es uno. Es que no te podría decir nada, porque para mí esto es muy duro. Es muy duro. Yo quiero que mi mamá... Nada. Yo quiero que mi mamá vuelva a vivir como vivía antes. Yo esto, digo, ¿quién puede ser el desgraciado que haga esto? ¿Entendés? No, me hace muy difícil. Muy difícil. No te pongas mal, Raquelita, que ya vas a está, una hermana mía. Eugenio es quien recibe este tipo de denuncias y cuántas habrás escuchado, ¿no? Sí, y a través de los años, desgraciadamente. Respecto, inclusive, para que nadie dude y se hable de la herencia y de lo que fue y de lo que uno plantea hoy, tenemos 3.000 causas, 3.000 actuaciones nuestras presentadas en el juzgado del doctor Bonadío, requerido por el juzgado entre 2011 y 2015 de prestaciones insatisfechas. Ahora... ¿Pasa algo, perdón, paréntesis, pasa algo con eso? ¿O porque vas a la justicia y no te dan pelota? Hice 18 denuncias penales contra Víctor Carlos Alderete, que goza de muy buena salud, seguramente mejor que la mía. Tuvo 15 días preso. En realidad,
creo que es un sistema que favorece el saqueo. Correte el lugar de funcionario, ¿no es frustrante? Es terrible. Es una mochila de piedras que se carga todos los días. Porque a una persona sí le caga la vida. Sí, o sea, le caga la vida, le caga los últimos días de su vida. Sí. Ahora, fíjate que si a través de los años pasan cuestiones similares en términos de corrupción y demás, la anterior gestión dejó una deuda de 5.000 millones de pesos, esta gestión dice que está corrigiendo pero ratifica formas contractuales como las anteriores. Estas cosas de las fotocopiadoras... Sí, da la sensación ¿Vos me decías que les llegó información que corregían lo de Boca? No, que corregían, que era una absoluta mentira. Está que publicado, nunca se firmó ese el 4 del convenio, 10 está publicado en una resolución del PAMI. Pero que se firmó una resolución, ¿cómo se firmó? Como... Se firmó el 29 del 9 del 2016, se publicó nosotros en el boletín del PAMI como resolución del 4 del 10. Esta mañana con los diputados nos comunicamos con Regazzoni. Regazzoni dice que esto fue un... No sé cómo llamarlo, digamos, pero hubo un delegado enojado del PAMI que hizo una publicación trucha y que los demás medios lo levantaron. ¿Vos sabías esto? Y sacaron un comunicado. Eso es lo que ha dicho PAMI. El convenio existe, es decir, el convenio marco. Que es un convenio marco. Con Boca. Pero nunca se firmó ni se dio un peso. No aparece en la publicación el monto al cual se alude. Lo que obviamente recomendamos que si esto proviene de un delegado o de cualquier empleado infiel, que se haga la denuncia penal que corresponda. Lo mismo que en términos de los medicamentos por vía de excepción o los medicamentos... ¿Por qué? Perdón, vamos a paréntesis por si no se entendió. ¿Cuál es la cosa que a mí me hacía ruido, digamos, siendo el presidente de Boca, Daniel Angelici, viniendo Macri del Club Boca, era necesario firmar un convenio con Boca en el que quedaba, algunos decían que eran de 37 millones de pesos a pagar, no está confirmado, otros decían que el mero hecho de que estuviera firmado el convenio marco habilitaba la posibilidad de que en algún momento le pagaran. ¿Qué me decías vos? No, primero una cosa que me parece importante, el PAMI como sistema de cobertura de salud es lo más importante que hay en América Latina. Tenemos la obligación de tiene infinidad de problemas. Tenemos que cuidarlo entre todos. Sugeriría que... Y es un milagro que no lo hayan destruido. Claro, por eso gobierne quien... Tantas gestiones. La gestión actual y las que siguen deberían pensar en poner a la Madre Teresa de Calcuta como mínimo ahí, porque tenemos que cuidarlo. No hay otra cosa en América Latina así. No hay semejante nivel de cobertura, tenemos que cuidarlo todo. La verdad es que tal cual lo plantea Eugenio, es una tras otra históricamente de problemas, de dificultades. Todos los que han pasado por el PAMI se han visto como un trampolín para otro lado, para ser candidatos a algo, desde Matilde Menéndez en su momento, hasta todos los fondos dando vuelta. Salvo al viejo Manrique, a ninguno le fue bien, ¿eh? Bueno, pero lo han usado, lo han visto como una caja ha sido un botín, ha sido un botín eso es una locura, político. porque estamos jugando con lo más importante. Pero deberían corregir la mirada. Si quieren que les vaya bien en la carrera política, administren bien el PAMI, me lo voy a chorear, que les va a ir muy bien. Rolando, pero acá hay en el PAMI que sepa administrar y que se dedique a hacer política. El PAMI ha sido un botín... Ha sido un botín político, como bien describe Daniel, lamentablemente, es indignante. No cabe otra manera de adjetivar lo que ha sucedido con el PAMI históricamente. Lo que sí es importante, y todos tenemos, Semino, los dirigentes, todos tenemos que pedir transparencia, tenemos que generar mecanismos en donde este tipo de cosas se aclaren inmediatamente. Pero hay un tema que tiene que ver con la naturaleza jurídica del PAMI. Se engendró como un ente público no estatal. Exacto. Vale decir que la particularidad es tener un directorio... Pero siempre está intervenido. Que estuvo intervenido por el Ejecutivo toda la vida, salvo en determinadas ocasiones donde hubo directorio. Por ejemplo, con Víctor Carlos Alderete, cuando se intentó privatizar el PAMI. Hoy recordábamos con otro... muchacho que estaba acá, cuando con la jueza García logramos parar la privatización donde ya estaban adjudicadas las 5 grandes redes. Sí, me acuerdo, la región en Alderete, sí que me decía Leonardo. Que la novedad es un convenio con Boca, ¿no? O sea, ahí hay una palabrita entre paréntesis que no está escrita, que es impunidad. Impunidad. Creen que pueden hacer lo que quieren.
Esperemos que sea falso, que sea como una puedo cosa delegada. Ojalá. Con el correo. Ojalá, pues estamos todos hablando de escándalo. Agrego algo que es importante. En la Ley de Acceso a la Información Pública se contempló el PAMI como sujeto obligado de la Ley de Acceso. Sí, por lo pero... tanto, esto no es importante, digo, sumando lo que vos decías, como un ente no estatal, no solo ese, sino otros entes no estatales también están incluidos en esa norma que se va a poner ahora en marcha en marzo, en donde me parece que es importante observar para empezar a penetrar y a cuidar ahora, este sistema que es tan importante para toda Latinoamérica. ¿No sería buena medida democratizarlo al PAMI? Sin duda, sin duda. En términos de su normalización, exacto, de que los representantes de los sectores que aportan al PAMI, es decir, los trabajadores activos, los jubilados, formen parte, pero no parte decorativa, no un directorio de amigos, sino y que se arme un equipo técnico. Mientras que no lo compren, bueno, terminen comprando. Pero que la política garantice justamente ese Vamos a nivel escuchar de un poco a la diálogo. gente. Vamos a escuchar un poco a la gente. ¿Qué nos está diciendo la gente al Twitter, Juan Enrique? Claro, Rolando, que la gente opina a @3P-A24. Facundo acá dice, ¿cuánto van a aumentar entonces las jubilaciones? Se pregunta. ¿Errorismo de Estado? Bueno, es una opinión de Facundo. Y acá Graciela dice, acá en mi provincia, Santa Fe, pagan el 82% móvil. Bueno, buenísimo. Mi madre cobra 13.000 pesos de la pensión de mi padre, que fue 32 años policía. Bueno, bienvenido sea, Es una ¿no? privilegiada, creo que figura en las excepciones del sistema, ¿o no, muchachos? Y en la caja de Santa Fe. Claramente. Bueno, acuérdate, Institutos ¿puedes provinciales opinar? tienen el 82%. Podés opinar @3P-A24. María dice, viejitos que no pagan expensas. Una espera que la Corte le dé lo de su juicio. Me apena, dice María. Y sí, realmente, los viejitos no tienen mucho tiempo para esperar. Realmente, la justicia creo que está demasiado lenta, ¿no, Rolando? Bueno, una de las cosas que algunos especialistas en tercera edad vienen marcando es que si bien hay una tarifa social, que a veces cuesta conseguir, la tarifa social no cubre las expensas. Y los que vienen en departamento los vacunan como a cualquier hijo de vecino con las expensas. Hay una enorme cantidad de ejecución de inmuebles de jubilados, lo vemos en los últimos años, cosa que no se daba anteriormente. Es decir, departamentos que una persona... rematan la casa. Sí, sí. Que acumulás expensas adeudadas. Por favor, conseguime esos datos, llévame a hacer esa nota. Bueno, desgraciadamente tenemos casos para contar y para presentar muchísimos. Que le rematan la casa. O sea, vos decís que hay jubilados que le están rematando la casa. La acumulación. Es una crueldad. Bueno, las tiene que ver con expensas... no tener plata. No le alcanza la No, plata. la sé con qué tiene que ver. No le alcanza Lo que me extraña es que no haya ningún freno. Ningún freno, algo. Bueno, freno de sentido común. Van a la defensoría para intentar frenarlo, en realidad. No, que inclusive han aparecido permanentemente esos créditos famélicos con intereses monstruosos, que es más, se daban a través del código de descuento de ANSESA hasta 2012, con tasas del 120, 140%, y eran para pagar expensas, Por fundamentalmente. eso aparece Argenta. Préstamo para sacar expensas, a tasas usurarias. En realidad, la tasa usuraria es la regla hoy. El grueso de la población está sobreendeudada para lo que sea. Sí, para a los pobres para pagar expensas, para pagar el pan, para llegar con lo que uno no tiene, para mandar a los chicos a la escuela. O sea, absolutamente. Somos una familia. Y en el ejército decían una cosa que no la puedo repetir, ¿no? O sea, la gallina hace caca para abajo, pero decían de otra forma, ¿no? Y la verdad, si el gobierno dice que tenemos que vivir de prestado, bueno, viviremos todo de prestado. Este gobierno ya pidió préstamo, se endeudó prácticamente tanto como toda la dictadura militar en 5 años. Cuando hablamos de poder adquisitivo, de lo que estamos hablando en definitiva es de inflación. Esto decía hoy el presidente Macri respecto a la inflación. Si hay algo que tenemos que estar comprometidos, si queremos ocuparnos y cuidar a aquellos que más lo necesitan, es de tener la inflación bajo control. Ya lo hemos vivido varias veces en el pasado, aquellos que tenemos canas lo sabemos, que la inflación es el desastre, es lo que estafa al trabajador. Y ya hemos vivido muchos años de salarios que suben y después son alcanzados y superados por la inflación. Por eso desde el primer día les dije, me voy a comprometer a reducir la inflación drásticamente. Y el último semestre, anualizado, la inflación más baja desde el 2008. La meta que ha puesto el Banco Central, que es el que se responsabiliza del control de la inflación, junto con nosotros que tenemos que bajar el déficit fiscal,
es entre 12 y 17%. Así que yo espero que los argentinos podamos cerrar el año 2017, y estoy convencido que lo vamos a lograr, debajo del 20%. Daniel, ¿cómo se recupera el impacto de la inflación? ¿Es correcta la lectura del presidente? Yo diría que muy relativamente. Que hay menos inflación en el segundo semestre del año pasado que en el primero es evidente. La inflación en alimentos continúa permanentemente, y lo que determina si una persona llega a fin de mes o no, si una familia llega a fin de mes o no, son los alimentos. Alimentos y transporte. Si ahora va a aumentar el colectivo a 11 pesos efectivamente y siguen aumentando los alimentos, va a haber más pobreza. Obviamente que también por eso impacta tanto en la canasta de los jubilados. Porque si vos no tenés los alimentos y transporte, no vas a pagar las expensas, no vas a llegar a otra cosa, vas a deberle a cada santo una vela. Algo que pasó a fin de año para mí fue determinante. Estamos hablando de subsistencia, Daniel. Estamos hablando de subsistencia. ¿A qué pasó a fin de año? Las personas que tienen planes sociales cobraron un bono, recibieron más dinero. El que tiene trabajo cobró el medio aguinaldo. No se volcó al consumo porque está todo el mundo sobreendeudado. Todo el mundo salió a tapar agujeros y a pagar lo que no tiene. ¿No se volcó al consumo? Claramente, no aumentó el consumo a fin de año cuando hubo más plata. Cierto, siempre se dijo pero eso que había menos... confianza, no hay confianza. No, es que todo el mundo debe plata, le debes a prestamista a la esquina, a la vuelta, tenés que salir a cada santo, Esta cada uno crisis de va a una tener una vela. respuesta gremial. No, hay un problema. Obviamente que este serio. año no va a ser un año tranquilo. O sea, los trabajadores, nosotros ya estamos conformando la CONAGRES, la Coordinación Nacional de Gremios Estatales, porque la verdad está todo en peligro, pero el Estado en especial está en peligro, porque el Estado es una molestia para este gobierno. Es una cuestión que no entienden, que no manejan. El Estado no, el déficit. No, el Estado es una molestia. La inflación es una molestia. Lo que nosotros criticábamos del kirchnerismo, que hacía del Estado una utilización política, etcétera. Clientelística. El clientelismo, que lo hemos dicho acá, que le hicimos esa crítica al modelo anterior, hoy es justo al revés, por eso cambiamos. Entonces, ya nos queremos sacar de encima eso, porque la verdad es que, ¿para qué sirven los estados? Ahora, ningún país importante del mundo ha prescindido de un Estado nacional, de una burocracia en el buen sentido. Esta palabra está muy caída, pero en los países que tienen una buena burocracia estatal son los que funcionan. Alemania primero. Pero hay algo de lógica en el planteo de decir, bueno, es necesario que crezca el empleo privado. No recortar los puestos estatales, sino que crezca el empleo privado. Estamos de acuerdo. Porque el empleo estatal se hipertrofió. Abrir solo una canilla no le hace bien a ningún país y eso no significa que no se reconozca el Estado. El Estado te reconoce derechos y el Estado te permite... 16.000 trabajadores con 500 bocas de atención al público, una institución también formidable, que no solo pagamos jubilaciones y pensiones, sino todo lo que se dijo acá y cosas que no se dijeron. Y estamos observados. Sacaron ya diferentes funciones. Procrear. Conectar Igualdad, que era una cosa fantástica y muy federal, 5.400.000 máquinas computadoras para chicos, que realmente, con todo el problema que tiene la educación, eso era federal. Lo hacíamos. ¿No se reparten más? No hay ni siquiera una licitación de compra. No es verdad, yo no sé de dónde sacas la información de los fake news de Facebook. Yo trabajo... Es increíble, porque ¿sabes qué? Los planes sociales se siguen dando, se han aumentado, los hemos aumentado el año pasado. ¿Las computadoras se reparten o no? Me parece que no leemos, están leyendo mucho Facebook. ¿O no las reparten? No se reparten, ni siquiera se compran computadoras porque tenés que armar todo un plan, un programa. Se reparten, se mantuvieron las políticas sociales. No, pero no mientan más. No mienta usted. No, yo trabajo en ANSES. A mí no me trate de mentirosa porque usted no me conoce. Sos una mentirosa. Si vos decís que están repartiendo, si están repartiendo, señor, dígame un favor, hágame un favor. Vos me comprobás que repartieron una computadora a un chico a partir de este año, yo vengo acá ¿Este año? ¿En enero? Y te pido disculpas. Mirá, en enero están los chicos, no están. Hay que Por licitarlo. favor, No me digas, no sigamos con sos un señor que falta el respeto y no sabe dialogar. El que falta el respeto no sabe es dialogar este y lo que trae es zozobra. Señor, usted empezó la campaña. Usted empezó la campaña y lo sabemos y lo entendemos, pero se lo tenemos que decir a la gente. El señor empezó la campaña. El señor habla
como no estoy un candidato en campaña y no dice la verdad. Ustedes están en campaña. ¿Sabe qué? Yo Usted soy tiene que secretario ser, general, no estoy en usted campaña. tiene que ser serio con la información, porque hay gente del otro lado. Del otro lado hay me gente conoce del otro muy bien. lado. Y a usted El no la año conocen. pasado se... A usted no la conoce. A mí ¿Quién no me conoce? Bueno, a ver, no importa. No me importa. A ver, pero eso no lleva a Yo ningún lado. trabajo no para que me conozcan, yo Pero trabajo eso no lleva- para llevarle a ver, más derechos a la A vos te gente, mandan para a poner la llevarle... cara por un No, a mí nadie desastre. me manda, A ver, discúlpeme. espere, vamos a ver si podemos- Discúlpeme, a mí nadie me Vamos a ver si manda. podemos- A mí nadie me manda y Disculpen, tengo disculpen. libertad de Mandan a poner la expresión. cara. Espere, Y la espere. verdad, Vamos a ver si Usted podemos- realmente falta mucho vamos a respeto. ¿Cómo se Alguien llama? tiene que venir. ¿Cómo se llama, Averiguar señor? cómo me llamo. Me llamo Leonardo Fabre. Fabre, ¿qué 8 tal? millones Mucho 362 261. Mucho 43 gusto. años de aporte trabajando Mucho tengo, gusto, ¿sabes? mucho Entonces gusto. yo quiero saber cuántos ¿Sabe aportes qué, tenés señor vos. Fabre? ¿Sabe qué? Usted, Sí, ¿sabe qué? Sí, yo siempre soy usted tiene que dejar claro, hablar, no, porque de esa no puedo manera dejar puede hablar a hacer tipos que empatía. mienten. No puedo dejar hablar a personas que espere, mienten. Pero usted tiene sola la verdad. me llevo yo la tarea para el hogar. A ver Yo si no se puedo están dejar que el distribuyendo o señor no. diga que miento. no, Cuando el señor me llevo está la tarea diciendo para que ver si se este año no se distribuyen o no. repartió computadoras a los repartió. chicos porque estamos en febrero. Y el año pasado tampoco se repartió. Sí se repartieron, Pero sí se por favor, mantuvieron las ustedes políticas trasladaron sociales. 150 trabajadores de ANSES a una empresa reconocimos- que se llama Educar. Ni siquiera los transfirieron al Ministerio de Educación. Y vos me estás diciendo que yo miento. Usted me dice a mí que me miente. 8 horas en una Usted me dice a conciliación mí. obligatoria. Pero no vos sí estás proyecte, si mintiendo. usted me está diciendo vamos, que a ver, miente, espere, usted ni sabe lo que espere, habla, espere, señor. porque Ya tiene una ensalada, tiene una ensalada. Me llevo como Así tarea funciona para la el hogar. mentira. Me llevo... A gente que viene a mentir no me la banco más. Bueno, me llevo como tarea para el hogar. Qué No me la banco más. desagradable, El realmente. presidente Qué este que pena, habló qué recién pena. es el que más Qué Bueno, no vamos a poner de acuerdo sobre eso. Qué pena. Me llevo como tarea para el hogar a ver Qué si pena. podemos Claro que es una descifrar pena. si se repartieron o no es la una pena computadora. usted. Juan, más tweets. Claro, le decimos a la gente que se comunique @3P_A24 y así como hizo Sol, dijo, buenas noches, tengo 35 años y me tengo que operar como el señor de la entrevista. Es por eso, es por ser. Y llevo 5 años con esto, o sea, 5 años para operarse. Y hace como Hernán, comunicate con nosotros. La jubilación se convirtió en una asistencia de indigencia. El PAMI destruido, esos recursos van a la usura. Ese es el plan macabro. Bueno, comunicate @3P_A24. Bueno, yo no, la cuestión del plan macabro, yo no la suscribo. Yo no creo que sea una cuestión intencional. Me parece que se va surfeando sobre lo que se puede hacer. Sí, yo creo que inclusive en términos del PAMI los problemas son estructurales. No es que hay problemas nuevos respecto a los que ya afectaban al sistema. Y me parece que si no empezamos realmente a no resolver, a tratar de tapar o de mentirnos en términos de la realidad que nos circunda. Hay problemas, y los hubo, con medicamentos oncológicos en términos de la entrega. Esto está mejorando. Hay otros aspectos que siguen mal, muy mal, y los hemos denunciado antes y ahora. Pero creo que hay que apuntar a cómo resolver estructuralmente esto. Porque si no, cada uno que pasa se va, el otro viene y dice que está peor, y Daniel, el que siempre pone el cuerpo es el viejo. ¿Cómo sería una manera no mágica, sino inteligente de dar un shock de dinero para los jubilados? ¿Vos qué harías si pudieras? Yo arrancaría dando una AVER 14, agregando un salario más. ¿Cómo es? ¿AVER 14? Los jubilados lo que están cobrando es el conjunto de los haberes, como cualquiera, dar el AVER 14, un salario más. Empecemos por algo realizable, que esos 6.400 pesos que no alcanzan tengan un haber adicional en el año, que les permita empezar un a tener aguinaldo. un aguinaldo extra, un aguinaldo completo más. extra, para empezar a compensar lo que está faltando, como mínimo. Es decir, arranquemos compensando, les falta dinero a los jubilados. En eso es lugar evidente. de la 12, la 14, digamos. Sí, pero digo, para Es el empezar a- 11% que perdieron en el año 2016 de poder de compra en diferencia entre el aumento y la inflación. Digo, empecemos por hacer cosas. Está claro, a ver, digo, más allá de la orientación del gobierno, que yo creo que es equivocada, independientemente de eso, no tiene una bolsa de dinero para decir volquemos. No, y por ahora eso te pregunto algo Demos una posible. verdad. Establezcamos ese criterio. Alguien que trabajó toda su vida, que está ahora en situación de jubilado, tiene un ingreso adicional, un haber más que el resto, que corresponde con eso. No me tentaría con extender la edad de jubilación, que sé que es un debate a nivel mundial, porque tenemos 20% de desocupación en los jóvenes. Si vamos a extender esto, no van a estar los jóvenes. Entonces, arranquemos con el haber 14 como una idea primera práctica. ¿De dónde sale la guita? ¿Dónde puede salir la plata?
para eso no hay problema de plata hoy en Argentina. La política social son 200.000 millones de pesos. Está pensando un sistema de obra pública, el Estado, sustantivo, no es significativo. Tenemos todavía, el Fondo de Sustentabilidad sigue existiendo. En vez de tentarse en usarlo con cualquier cosa, usémoslo en lo que hay que usar, lo que es eso. Empecemos con lo que se devuelve, con la inversión que hace el Fondo de Sustentabilidad, con lo que recupera, empecemos a plantearlo una vez 14. Hagamos cosas prácticas, concretas. Lo segundo que yo creo que es clave es que los abuelos están muy sobreendeudados con tasas usurarias. ¿Es así? Que tome un criterio el Estado y que establezca, más que esto no se puede. Arriba de esta no tasa, se le puede cobrar tanto más a un jubilado. Y que se haga cargo el que se lo dio. Mirá qué buen porque fue proyecto, usurario. Era lo que quería. Pero es usurario. Es decir, si yo a vos te di, vos sos un abuelo y te di un crédito al 150% anual, el trucho soy yo. Claro. Entonces lo que tenés que hacer es decir, a este señor se le devuelve hasta tanto. Y más no, porque le está usando el jubilado. Yo creo que los aportes, bueno, el trabajo maravilloso que hace Semino siempre con los jubilados, el conocimiento que tiene Arroyo y también todo el trabajo que se hace en el Congreso junto con el Frente Renovador, incluso con el FPV, porque creo que esto es lo importante, cómo nos podemos escuchar y entre todos buscar una solución, principalmente porque todos somos los garantes de los que menos tienen, sin duda. Chicos, muchas gracias por venir, gracias por el debate. Gracias.